poníamos para la... Y todo era clínica. ¿Cuál era mi monitoreo? Estos deditos, saturación, pulso, mi estetoscopio, amigo. O sea, ahora, en la época de ustedes, eso es bueno que lo desarrollen, pero ya dependemos de los monitores. Hay monitores para monitorear casi todo, y ya de repente les han mencionado ahora. Monitoreamos la función cardíaca, la función pulmonar, la función renal. Hasta ahora ya nos atrevimos a evaluar la función cerebral. Algunos lo han visto, en mi hospital hay el doctor, el BIS, ¿saben qué es el BIS? El índice bispectral, que a través de programas computarizados de nuestra electroencefalograma, de alguna manera se logra, evidenciar si el paciente está más o menos despierto, más o menos dormido, o ya está llegando al otro lado donde no debemos ir. Eso no es todavía un estándar, pero mira hasta donde estamos llegando. Y entonces nosotros nos dedicamos, mire, al final de la operación, brillantemente con nuestros amigos cirujanos, no me peleo tanto como dice el doctor, pero siempre tenemos ciertas diferencias. Todos brillantemente operamos un corazón, operamos un apéndice, una cesárea, lo que sea. Voy monitoreado. ¿Y qué pasa? Lo siguiente. Luego de ahí, el problema era que en recuperación no había tanto control. Todos nos concentramos en la operación, el paciente que vaya bien, y en recuperación un poquito que no. Tanto así, futuros colegas, de que la tasa de complicaciones en recuperación es más alta que la tasa de complicaciones en la sala de operaciones. Por eso, porque como digo, estamos tan interesados, tan concentrados durante la operación, y en recuperación había cierto nivel de bajada en nuestra vigilancia. Entonces, hace unos 7 o 8 años, como siempre, no, hace 20 años en Estados Unidos, pero en nuestro país y en América Latina hace 10, 15 años, ya se comenzaron a normar las cosas. Ahora, todos ustedes viven normadas en todos los estudios. ¿Cómo se evalúa la vigilancia, doctor? ¿Un paciente que está bien o mal? ¿Cómo un paciente está despierto o no despierto? ¿Cómo se llama eso? Claro, igual. Eso es una norma. Antes a mí me parece y a ti te parece, ¿no? Ahora está normado todo. Antes la hipertensión a mí me parecía que era de tanto a tanto, o la frecuencia cardíaca o la taquicardia, no, ahora ya está más o menos normado. E igual, en lo que es la unidad de recuperación, hay ciertas normas básicas que ya son como, para nosotros nos analizamos como leyes. Y eso ha sido, como siempre, los avances en la normatividad lo desarrollaron los estadounidenses con la ASA, la Sociedad Americana de Anestesiólogos, y la EVA, la Sociedad Europea de Anestesiología. Siempre los dos nos han dado bastantes avances en ese sentido. Y nosotros los hemos aplicado, ¿no? En el Perú, para que ustedes conozcan, como conocen mis jóvenes amigos, solamente hay una especialidad que tiene normas en el ministerio. ¿Quién cree? Anestesiología. Si no me creen, entren al ministerio, entren a la página, y tenemos hasta 2 versiones. Con la segunda no estamos muy de acuerdo, con la primera sí. ¿Por qué? También ustedes creen que todo salió por buena voluntad, no, porque hasta antes de eso, ¿quiénes creen que eran de los más tenían problemas médicos legales, como dijo el doctor? Nosotros, porque de alguna manera asumíamos los problemas que venían en la preparación y en el postoperatorio del paciente. Desde que existen las normas, la especialidad menos demandada es anestesiología. Y si nos demandan, estamos preparados. Nos defendimos porque hemos cumplido esta norma que dice eso. Entonces, para que me ataquen es un poco más difícil, ¿no? Pero si fulano hace tal cosa que no está en ninguna parte, ¿cómo se defiende? Entonces, por eso ustedes deben prepararse bien en todas las áreas de la medicina y tener el cuidado respectivo, como dice el jefe. Entonces, miren, Europa apareció como eso. Entonces, como veíamos que las complicaciones eran más, entonces las normas fueron claras. El evento adverso son lo que es un hecho que sucede en un área médica que no tiene que ver con la atención. Un ejemplo de evento adverso en cirugía, a ver todos que han pasado por ahí. ¿Conocen la más común? La gasa que se queda. ¿Eso es cirugía? ¿Ha sido a propósito? No, pero ese es un evento adverso. Un evento adverso en recuperación que nos ha pasado, casi nos pasa hace 2 meses.
Como van a ver luego, en sala de recuperación no hay camas. ¿Qué cosa hay? Como en UCI, camillas. Pero desgraciadamente en nuestro Perú y por las condiciones que hay, no todos los instrumentos de ese tipo son perfectos. Entonces resulta que una patita de una camilla tenía problemas. Estaban pasando al paciente de sala de operaciones de recuperación. ¿Qué creen que pasó? Se salió, suerte que estaban dos jóvenes internos ahí con residentes y pudieron sostener a la paciente. Si no, ¿quién creen que pagaba para este pechito? Sí, pero yo no solo, me iba con la enfermera. Claro, porque la responsabilidad no es solo mía, sino de los dos. Y de paso le llamaban al cirujano porque él tiene que darme. No, pues si no vamos, vamos los tres. Así es, ¿no? Entonces, para que vean cómo es la circunstancia de hechos que puede pasar, que uno con las normas de alguna manera puede ir cuidándose y preparándose para defenderse. En el sentido, no que toda la vida va a ser así, no, pero si pasa, yo tengo más oportunidades de defender. Entonces, miren, y un paciente en los hospitales de mayor nivel, porque nosotros ya trabajamos en hospitales nivel 3. ¿Alguien sabe qué es hospital nivel 3? Nadie le gusta la administración, plata. Hospital nivel 3 en el MINSA son los hospitales que desarrollamos, que atendemos a los pacientes de mayor complejidad. De ahí, 2 y 1. ¿Ya? Entonces, ahí evidentemente no había pacientes graves, no había pacientes críticos. Entonces, imagínense manejar paciente crítico y delicado. Entonces, hace que nosotros tengamos cada vez más tecnología, tenemos casi todas las especialidades para resolverlo. Pero a pesar de eso, los pacientes nos llegan. En mi hospital, que queda en el Ecuador Norte, tiene 3 avenidas súper grandes que nos vienen un montón de accidentados. La avenida Panamericana, la avenida Universitaria, la avenida Tupac Amaru. Imagínense, los chicos que van por ahí, si no nos chocan los que van con su carro, ¿no? Si no nos chocan los colectivos o los micros, nos chocan aquí las motos, ¿no? Así es terrible. Entonces, imagínense cómo nos vienen nosotros los politraumatizados. Vienen en severa. Entonces, eso nosotros tenemos que manejarlo y como van a ver luego en la exposición, que el manejo ya es diferente en el postoperatorio. La siguiente, por favor. Entonces, mírense, esta es una unidad de recuperación. O sea, nuestras unidades de recuperación ya son como UCIs. Ustedes si han tenido, tienen la oportunidad de votar por la UCI, ven que es así, camillas, monitores, todo, o sea, no hay separación porque a veces no hay una sola enfermera para cada paciente o un médico para cada paciente. Una enfermera, que le voy a explicar después, tiene que estar mirando varias a través de los monitores. Entonces, tiene que tener ciertas características como van ahí, ¿no? Y lo más importante es que sea cercano a lugares donde puedan ayudarnos. Cercano a UCI, porcentaje de los pacientes tiene que ir a UCI, cercano a radiodiagnóstico, al laboratorio, porque en recuperación a veces es necesario pedir exámenes, pedir pruebas que, inclusive a veces radiológicas, control postoperatorio de los pulmones. Entonces necesitamos que sea de esta manera. Y hay ciertos datos que deberían ser claros. O sea, 1.5 camillas por quirófano. Yo tengo 7, sala de operaciones debería tener. ¿Cuántas camillas? Multipliquen. 16, 17. Desgraciadamente tengo 12. Que vean, tenemos problemas. La siguiente, y atendimos la 24. Algo semejante, o sea, todo paciente que llega a nuestra unidad tiene acá una fuente de oxígeno, tiene una fuente de aspiración, monitores, todo para tratarlo al paciente como si fuera muy delicado, porque un paciente que sale hasta despierto, por todo lo que han estudiado hoy día, las drogas algunas hacen efectos secundarios posteriores, no es lo común, pero sucede, hay depresiones respiratorias, etc. Un anestesiólogo no se puede dar el lujo de, aquí, está ahí, se hace un paro, señorita, tráigame una adrenalina, señorita, tráigame un tubo endotraqueal. En ese 3 o 5 minutos se dio un evento negativo, que lo logro reanimar y queda un paciente cebrado, que es el peor, ¿cómo le digo? El peor caso en que un anestesiólogo puede estar. Disculpa que le diga esto, espero que no lo hagan. No sé si decirme esto es bueno, pero si un paciente por X razones se muere, tú lo puedes afrontar, lo puedes defender, etc. Pero imagínate tener un paciente vegetal 15 años
al lado tuyo, en el sentido de que la paciente sigue ahí, el paciente no se desarrolla generalmente. Es bien triste y hay algunos colegas que han tenido y tienen esa situación. Entonces, tenemos todos los elementos en la mano para justamente prevenir los problemas. La siguiente. Y como les dije, ese de arriba es la norma de anestesiología. Y justamente acá a la derecha dice, ¿no? ¿Cuál es el cuidado post-anestesia? También están los cuidados pre y el cuidado transanestesia. Y esto es dado por el Ministerio, pero cada hospital, cada institución puede adaptarla a su realidad. Aquí el hospital, creo que Santa Rosa, o en Santa Rosa, lo adaptó a su realidad. La siguiente. Entonces, las normas son 5, y ya vamos a acabar, no se preocupen. Lo que me interesa a ustedes es de que vean que, así como sabemos, tenemos que aprender bastante de farmacología para las drogas que usamos, bastante de anatomía para las aplicaciones las regionales que hacemos o para las intubaciones. También hay cosas que deben estar bien claras en este tema del postoperatorio. Lo primero, no es nada complicado, es lógico lo que pensamos acá. ¿Cuál es la primera norma? Todo paciente debe tener un adecuado cuidado en el postoperatorio. ¿Y qué significa adecuado? Aparte de estar los monitores, debe haber un personal entrenado. ¿Y cuál es la realidad? Los anestesiólogos no somos muchos. En mi hospital hacemos guardia 2 y uno de los dos se le da las funciones de cuidar la recuperación. Recién este semestre ha llegado, hemos contratado a más jóvenes y ya se está programando a personal en recuperación, porque personal en recuperación, como les expliqué, todavía hay problemas. Y la segunda norma, lo que les dije antes, un paciente sale de la operación y llega a la unidad de recuperación, que queda normalmente cerca, ¿no? Pero en ese transcurso, en ese pequeño 5, 10, 15 metros, puede suceder eventos. Entonces, lo ideal es que yo lleve al paciente como de la sala de operaciones a recuperación, con un monitor. Hay monitores pequeños, portátiles, en los cuales yo podría llevar, pero no todos los tenemos. Entonces tenemos que cuidar todavía mucho la clínica y nosotros como estrategia tratamos de sacarlo en el léxico del anestesiólogo lo más despierto posible para evitar complicaciones. Pero igual no la jugamos. Imagínense llevar un paciente delicado de mi sala de operaciones a UCI, son pacientes delicados. También la norma dice que debemos tener un monitor. A veces podemos adaptar uno. Entonces, por esto, para que haya un adecuado soporte. La siguiente. La norma 3, ¿qué dice? El paciente, aunque sea 5 minutos que haya llevado de la sala de operaciones a recuperación, cuando llega a recuperación pueden haber sucedido cosas. Entonces, por eso la norma dice que el anestesiólogo, porque esa es la función del anestesiólogo, cuando llega a recuperación tiene que dar un reporte. Igual, llega el paciente a recuperación, lo monitorizamos completamente, ya tienen idea ustedes, ¿no? EKG, saturación, PANI, lo fundamental, y tiene que hacer un informe del paciente al personal que les va a tragar. En las URPAs tenemos una enfermera entrenada que es la que nos recibe los pacientes. Y si hay un anestesiólogo, mucho mejor. Pero ya se les informa el estado del paciente, se monitoriza cuando llega a la unidad y en ese momento recién mi responsabilidad, si yo he dado la anestesia, queda ahí legalmente. Eso es lo legal. De ahí para adelante el anestesiólogo designado se encarga del manejo del paciente. Le digo porque hay problemas que digo que pueden suceder en recuperación que ya cada uno asume su responsabilidad. La otra norma, norma 4, significa que no solo el paciente se queda o es recibido por un anestesiólogo. En el tiempo que está en recuperación, que normalmente la norma dice que es de 4 a 6 horas, está monitoreada continuamente. En otros lugares hay, como ahí está, 8 o 10 pacientes y hay una central donde la enfermera puede monitorear a todo. Pero si no, cada uno tiene alarmas, tiene monitores y hay que estar, evidentemente los más delicados se ponen en un lugar más cercano a la enfermera para que esté controlando. Y ella tiene el deber de avisarnos cualquier cosa que pase. Porque las enfermeras son muy buenas colaboradoras y manejan bien el centro de salud. Pero la responsabilidad de URPA, ¿de quién es? Del médico anestesiólogo. Así de simple. Bueno, entonces, teóricamente todo bien, no pasa nada. Y uno antes, para acabar. Uno antes.
Igual, el paciente está 4 o 6 horas en recuperación, evoluciona bien, recupera la mayor parte de su estado, y eso es también un criterio que lo hablaremos después. Y el anestesiólogo firma el alta del paciente. Y como le dije a mis chicos, el paciente puede ir ¿a dónde? A su piso. ¿A dónde más se puede ir? A UCI. ¿A dónde más? A su casa. ¿Se puede ir a su casa? Cirugía ambulatoria, ese es. Casos especiales son los pacientes, de ahí están el tipo de cosas y se van a su casa. Y una más. Volver a la operación, a veces sucede, se complica, en el postoperatorio vuelve a sangrar, volvemos a usarlo. Y la última, arriba. No lo queremos, pero eso sucede. Bueno, la siguiente, para acabar, chicos. Entonces, revisamos complicaciones. Siempre las complicaciones más importantes son náuseas y vómitos. Este es un estudio antiguo, pero nos mantenemos más o menos igual. Dificultad de las vías aéreas y hipotensión. La siguiente. Entonces, dentro de las dificultades de la vía aérea, obstrucción de la vía aérea y la línea de escapo. Son más frecuentes. Tampoco es mucho, pero hay que conocerlo. La siguiente. ¿Y por qué sucede? Y ahí sí tienes que recordar la clase anterior que dio el doctor de relajantes musculares. Le dio la doctora Inostroza la clase de relajantes musculares, ¿no? ¿Sí? Creo que bueno. Los relajantes musculares, yo les digo a los estudiantes en los cuales pasan con nosotros, es el veneno que nos ayuda. Así de sencillo. Es bueno, facilita la intubación, facilita la operación para el cirujano, relaja, pero hay que manejarlo con los cuidados adecuados, porque aparte que en el transoperatorio puede haber algún problema, en el postoperatorio es más dificultoso, porque se supone que el paciente ha salido, se está despertando, entre comillas, o sea, se está eliminando los hipnóticos que hemos usado, los analgésicos que hemos usado, y se supone que el relajante muscular también ya ha pasado, pero sucede que no siempre es así. A veces la eliminación completa del relajante no es total y puede suceder depresión respiratoria. La siguiente. Miren, y este es el problema. Se dice que el diafragma se recupera más rápido que los músculos faríneos. Entonces, ¿qué significa? Que el paciente, cuando pasa el efecto del relajante muscular, comienza a respirar, ¿no? Pero en la parte de faringe todavía no está bloqueada medianamente. Entonces, llega a sala y comienza a respirar mal. A veces está con el tubo de Mayo y comienza a desaturar, o sea, intentamos sacar el tubo de Mayo y comienza a dificultar la respiración. Entonces, justo ese periodo tiene que tener mucho cuidado con el apoyo de oxígeno que le demos, como dijo el doctor, el apoyo de oxígeno y el cuidado del personal que está con nosotros. La siguiente, por favor. Entonces, y el otro evento que también es peligrosísimo para nosotros es el angiospermia. Como ven ahí, imagínense, en esta zona, en la anestesia general, estaba colocada el tubo endotraqueal, ¿no? Es un elemento extraño, a pesar que es más moderno, teóricamente no produce efectos, pero es un elemento extraño. Un elemento extraño en un lugar de nuestro cuerpo que puede producir una operación, a veces 1 hora, pero a veces son 5 horas. A veces una operación en un adulto que tiene una característica de la tráquea diferente que un niñito, un recién nacido. Nosotros operamos niños recién nacidos de 2 kilitos. Entonces, todo eso hace que esa área sea muy fácil de ser inflamada. Y ante inflamación, en el momento de desintubar o en el postoperatorio, esa zona se puede contraer, puede suceder una contracción de esa zona y producir un espasmo. Si es un espasmo, ese es uno de los problemas más difíciles para nosotros. Y a veces lo tratamos como un RCP o antiinflamatorio, ventilar, pero a veces hasta tenemos que volverlos a reintubar. Entonces, por eso se pone, no es tan frecuente, pero en ciertos casos nosotros ya vamos viendo como niños, definitivamente niños es más frecuente, pacientes con un problema respiratorio. A ver, como siempre digo, los asmáticos, yo soy asmático, así que hay que tener cuidado, hay que estar sanos en lo posible, pero se puede manejar, y por eso lo ponemos porque es algo que tenemos que estar previsores. La siguiente, y ya por acá, ya falta poco, no se preocupen. Hay alteraciones hemodinámicas frecuentes que hacen que
si no lo manejamos adecuadamente, el paciente se vaya a UCI o entren a recuperación con más tiempo, la siguiente. Entonces, hipertensión, siempre en recuperación, cuando hay hipertensión, pensemos, ahora cada vez tenemos más pacientes ancianos, pacientes de más de 70, 80, hasta 90 años hemos operado, 95, la última vez en este año 95, 96 años, y la viejita de Endo se operó una obstrucción, salió. Pero con la edad aparecen ya las enfermedades crónicas, ¿sí? Hipertensión, la más frecuente, diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, siempre en el postoperatorio, como han explicado los colegas, generalmente todos los anestésicos, en general, bajan la presión. Hasta ahí. Pero los anestésicos desaparecen en la recuperación, entonces la presión basal puede volver a subir. Entonces hay que tener ese cuidado. El dolor produce hipertensión. Las náuseas, hasta los escalofríos que a veces hay en el postoperatorio pueden suceder. Y eso ya son casos muy, muy especiales. La siguiente. Pero igual puede suceder hipotensión. Y definitivamente la hipotensión más clara es sangrado. Y eso es un criterio que en recuperación siempre estamos con la enfermera, ¿no? Paciente postoperada que comienza a mantener hipotensión y no encontramos causas, ¿qué cosa es? Una hemorragia. Definitivamente, desde pequeña, si es más rápida y hay hipotensión severa, eso es muy frecuente, bueno, no puedo decir la palabra frecuente, pero se presenta bastante en los postoperatorios de las cesáreas, a veces. Un vaso no se suelta o no y comienza a sangrar y tenemos un problema, ¿no? Entonces, sangrado, tercer espacio y también hipotensión en una sepsis. Un paciente que entra en sepsis en el postoperatorio puede tener como uno de los valores la hipotensión o en caso de isquemia también. Entonces, les digo porque esta hipotensión es uno de los signos que tenemos que hacer a los demás para tener un diagnóstico completo. La siguiente, ¿sí? Taquicardia, generalmente más unida al dolor, a una alteración de electrolitos o a un shock cardiogénico. La siguiente. Bradicardia, esto es frecuente porque nosotros usamos, explicado el doctor anterior, opioides. Usamos bastantes opioides porque por un lado nos ayudan a disminuir los anestesios y relajantes musculares de la operación, nos ayudan para el dolor. Pero un efecto secundario de los opioides es la bradicardia. En ciertos casos de cirugía, y el bloqueo espinal es una complicación también bien severa del bloqueo regional y que nos produce una bradicardia muy mantenida. La siguiente, por favor. Y por eso monitorizamos pacientes de bajo riesgo y alto riesgo. La siguiente. Y bueno, aunque la paciente, imagínense, se le ha operado un tumor de mama, a veces lo hacemos hasta con sedación y local. En el postoperatorio tiene que estar así, todos los pacientes, con su monitor, con su oxímetro de pulso, su EKG y su paño. Y con un personal que lo tiene que evaluar. Así debe ser. La siguiente. Y si el paciente es delicado, por eso les digo, ahora nuestras unidades de recuperación los hemos convertido en UCI. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en mi hospital y casi todos los hospitales de Perú, las UCIs van llenas. Tienen 6, 8, 10 camas y que el paciente no hay cama en UCI, no lo podemos llevar a otra parte. Hay otro lugar donde pueda haber monitores, a veces un ventilador, diversos tipos de infusores para poner drogas sinotrópicas. Entonces nos hemos convertido en UCI. Por eso le digo que mis anestesiólogos, esta generación, tiene que saber bastante de medicina. Ahora le decimos medicina transoperatoria, la anestesiología en Europa, en algunos lugares, porque manejamos los pacientes de moderada complejidad, pero también los delicados. Y hay casos en los cuales mis pacientes han estado 4 o 5 días en la unidad de recuperación porque UCI no lo abarcamos. Es un manejo conjunto, ¿eh? No significa que en recuperación nosotros solos somos responsables, es algo que hemos discutido también. Porque si sangra, ¿es mi responsabilidad? No, es el cirujano. Si hay un problema de un shock séptico, es mi responsabilidad, no, lo manejamos con el de intensivo. Entonces es un área donde manejamos en conjunto. La siguiente, y uno de los temas que
no le da mucha importancia en la hipotermia. Generalmente todos los pacientes, algunos de ustedes se han operado, quedan al final con frío, a veces con temblores, y ese temblor, si se mantiene, y sobre todo en los recién nacidos de pequeños, pueden producir todas estas cosas. Imagínense, retardo en despertar, metabolismo, etc., alteración plaquetaria, y hay que tratarlo. ¿Y cómo lo hacemos? La siguiente idea. Hay como equipos de estos que producen un calor en el área donde estemos y que sería el ideal. Lo tuvimos por un momento, pero bueno, se acabó la financiación y se acabó. La siguiente. Y ya para acabar, jóvenes, así como les dije que hay escala de Glasgow, hay escala de Apache. ¿La escala de Apache dónde se ve? Sí, claro. Nosotros manejamos la escala de Aldrete en el alta. Y la escala de entrada la evaluación de escala de entrada en todos los pacientes en sala de pacientes, ¿cómo es? En la anestesiología, ahí escuché, el ASA, ¿de acuerdo? Ese es un examen, recuerden bien el ASA. Y la escala de salida de sala de operaciones dice Aldrete. Entonces, en la práctica es ver, como le digo, es la clínica aplicada con unos factores para conocer una numeración, porque es más fácil decir Aldrete 8, 9 que repetir todos. Entonces, así como le digo a mis alumnos de que un anestesiólogo en Perú, un anestesiólogo en China, en Rusia, en Estados Unidos, nosotros decimos ASA 4, ya sabemos qué es. Decimos Aldrete 8, ya sabemos qué es, no es necesario pensar mucho porque es algo que manejamos. Es una estandarización de lo que les digo. Entonces, para los de ASA son 1, 2, 3, 4, 5 actividades. La primera es si es capaz de mover las 4 extremidades, todo es Panamá, es suma 2, ¿ok? Si es capaz de respirar profundamente o toser, son valor de 2. Estamos pensando lo ideal, como damos de alta a un paciente. Si la presión está más o menos a 20 milímetros del nivel preanestésico, más o menos, no hay problema, está bien, pero si esas diferencias, si ustedes ven en libros, a veces está en porcentaje, que también es válido, ¿no? Puede ser en milímetros o 10 o 20% semejante al valor de entrada, también es válido, ¿no? Cualquiera y conciencia está completamente despierto, y este es el saturador. Antes de esto había una escala de Aldrete en el que se decía color de la piel, todo, pero eso fue antes de que apareciera el oxímetro. El oxímetro, si capaz de mantener más de 92 sin apoyo, es 2. Entonces, un paciente le damos de alta de recuperación cuando la suma de todo esto es más o menos de 9 a 10. Pero no solamente hay ese tipo de escala, la siguiente. La escala de Bromage se ve solamente si usamos para pacientes con anestesia regional. La anterior se usa en las dos, en la general o regional. La de Bromage, eso es pregunta de examen, ¿de acuerdo? Bromage es específica para anestesia regional. ¿Ya? Igual es semejante, se ve la movilidad de cada uno. La siguiente. Y en esta escala, como ahora les dije que hay pacientes de cirugía ambulatoria en el cual se necesita una sedación también para realizar la sedación. Esta es la escala de Ramsay que se evalúa el paciente para una sedación para cirugía ambulatoria. ¿Ok? La siguiente. Hay otras más complicadas, pero bueno, esa es para el conocimiento, ¿no? Esta no es tan importante ahorita, no lo aplicamos. Sigue. Y todo eso, jóvenes, ahora está hecho en una ficha. Todos esos criterios, miren, arriba, ese es el documento que nosotros llenamos cuando el paciente llega a recuperación. Ven la parte de arriba que es un resumen de la historia clínica, lo que se ha hecho, los cirujanos y el procedimiento. Luego sigue la derecha que les expliqué. A veces el paciente viene, otro de las evaluaciones que tenemos que hacer en el postoperatorio y a todos nos gustaría, porque cuando nos operen que no nos duela, ¿no? La escala de dolor eleva, y si viene delicado, si está con ventilador. Todo eso hace una alerta de entrada a urpa. Entonces se supone que está unas 4 o 6 horas donde se evaluaba todo esto, y al alta se hace otra evaluación de atlete y se indica a dónde va. La siguiente. Entonces, para terminar, jóvenes, el acto anestésico implica la presión de un adecuado cuidado preoperatorio, definitivamente. Una idea de recuperación, las complejidades generalmente son prevenibles, uno las puede identificar rápidamente y la entrega de pacientes. No, cuidado que se confunda. Esto significa que lo ideal es que a URPA llegue un paciente al gerente 7.
no alta, el alta es otro lente, ¿sí? ¿Claro? Cuando llega a URPA, la primera evaluación del lente debe ser 7, debe ser. Y en la práctica anestésica, todos los pacientes deberían ir a la URPA recuperados, deberían. La siguiente para acabar. En el año 2010 se reunieron en Europa los anestesiólogos de la sociedad y como hace también 10 a 15 años comenzamos a nivel de la ONU a ver, de la Organización Mundial de Salud, a ver lo que es seguridad del paciente. Los anestesiólogos consideramos que la seguridad es un valor más importante de nuestro trabajo. Entonces ellos definieron algunas normas y ellos propusieron de que todo paciente tiene derecho a esperar seguros y protegidos todo su proceso asistencial y sobre todo el postoperatorio, la siguiente. En este congreso en el 2010, entonces la norma sería que toda institución que proporcione cuidados anestésicos debe cumplir los estándares mínimos de monitorización preguntados por la EO, por nuestra sociedad europea, y todas las CREFAS deben tener las normas que les expliqué. La siguiente, ¿no? Creo que acá. Muy bien, jóvenes. Espero hablar de ustedes saben, de los que están comunicando y de ahí algunos recién. Gracias, Alexis. ¿Conecto algo acá? ¿Lo puedes conectar allá? ¿El blanco? Sí, el blanco. ¿Y este negro? ¿El blanco es tuyo? ¿Te lo traigo? No, no, por favor.